¿Cuándo aprendió a nadar? A los 5 años. ¿Cuándo leyó una buena novela por última vez? El verano pasado. ¿Cuándo fue a una boda por última vez? Hace 3 años. ¿Cuándo perdió algo por última vez? Ayer. ¿Cuándo estuvo en un buen restaurante por última vez? El fin de semana pasado. ¿Cuándo se enamoró por última vez? Hace mucho tiempo. Fueron unos días fantásticos. Hola, Lidia. ¿Qué tal te han ido las vacaciones? ¿Ya has vuelto de Ibiza? Sí, hemos vuelto esta semana. Bueno, han sido solo 5 días, pero han sido horribles. No me digas. ¿Qué os ha pasado? En general, ha sido todo muy estresante. Mucho tráfico, mucha gente en las playas y en los restaurantes. Ha sido incluso aburrido porque no hemos podido hacer nada. Vaya, yo tengo otro recuerdo de Ibiza. Es que yo estuve en mayo del año pasado y, claro, en esa época no hay tanta gente. Para mí fueron unas vacaciones muy bonitas. Pudimos disfrutar del buen tiempo y descansar. Y nos gustó mucho el hotel, que era pequeño y estaba en la costa. Fueron unos días fantásticos, la verdad. ¡Ay, qué envidia! El único que se lo ha pasado bien ha sido mi hijo, que como ya tiene los 18, se ha pasado todas las noches de discoteca en discoteca esta semana. Para él sí que ha sido divertido. Me has preguntado por el fin de semana pasado. Te cuento. Pues al final estuvimos en la casa que tienen mis suegros, en los Pirineos. El sábado hicimos una excursión todos juntos en la montaña. Y bien, fue muy tranquila y además las vistas por esa zona son espectaculares. Y por la noche tuvimos la fiesta de jubilación de mi suegra. Quiso invitar a sus primas y la fiesta fue aburridísima, la verdad, porque solo hablaron de sus cosas. Y al día siguiente, mi suegra tuvo la genial idea de montar unos muebles, porque estábamos todos allí y así ayudábamos. Es que mi suegro no es precisamente un manitas, y aquello fue muy estresante. Nadie se ponía de acuerdo en cómo montar los muebles y al final discutieron. Vamos, un desastre. Así que después de comer nos fuimos y en casa vimos una comedia para relajarnos. La película fue muy divertida. Oye, llámame, a ver cuándo quedamos para ir a la exposición de Velázquez, que creo que es muy interesante. Un abrazo. Antes escribíamos cartas y postales. ¿Cómo ha influido Internet en su vida? En muchos sentidos. Por ejemplo, antes escribíamos cartas y postales. La correspondencia se hacía toda en papel, en el trabajo y en la vida privada. Fíjate que yo a mi mujer le escribía una carta cada semana cuando estaba en el servicio militar. Y ella todavía las guarda. Existían las cabinas. Se usaba más el teléfono fijo. En cambio, ahora todo funciona por correo electrónico o sistema de chat. ¿En qué más aspectos cree usted que ha cambiado la vida? Yo creo que antes teníamos más sentido de la orientación. Cuando no había sistema GPS, estábamos casi obligados a saber interpretar los mapas de carreteras, a recordar el camino de vuelta a donde estaba aparcado el coche. Hoy en día, con el GPS ya no es necesario, pero yo, para circular por mi ciudad, uso todavía el callejero. ¿El callejero? Sí,
el libro de los mapas donde están dibujadas las calles de la ciudad. Yo todavía lo uso, y los mapas de carreteras también. Es que no me gusta mirar tanto una pantalla cuando conduzco. Y otra cosa que también ha cambiado es la forma de hacer compras. Antes íbamos personalmente a las tiendas. Y yo, cuando tenía que viajar, tenía que ir a la estación de autobuses o de tren para conseguir el billete. Nada de reservar billetes desde casa como ahora. Y viajar en avión era impensable. ¿Cree que antes se vivía mejor? Mejor no es la palabra. Se vivía de otra manera. En todo hay ventajas y desventajas en esta vida. Benito, ¿tú te acuerdas de tu primer móvil? Claro que me acuerdo. Tenía una pantalla muy pequeña, en tonos grises y negros, nada de color como los de ahora. Tenía teclas, porque las pantallas táctiles no existían. Y una antena negra en la parte de arriba que se podía subir y bajar. ¿Y tú, Merche? ¿Trabajabas con máquina de escribir? Sí, y era bastante grande y pesada. Las teclas de las letras eran de plástico y de metal, y había bastante espacio entre las filas. Además, hacía mucho ruido. Y me acuerdo también de las televisiones. ¿Vosotros teníais una en casa, Eulalia? Sí, tenía una pantalla no muy grande en comparación con las que hay ahora, pero era mucho más profunda. Ocupaba todo el ancho de un mueble. Y la imagen era en blanco y negro, claro. Y no solo las teles eran más grandes. ¿Te acuerdas de la radio que teníamos en casa, Gabriel? Sí, claro. Era enorme. Es que eran mucho más grandes que las de ahora. Era de madera y tenía muchos botones. Todos los veranos íbamos a la playa. Papá, ¿este eras tú? Sí, hijo, era yo. En los 70 vestíamos así, con pantalones de campana y camisas de flores. Yo, además, tenía una cazadora negra de cuero que me encantaba. ¿Has visto qué estilo tenía tu padre, eh? Estabas más delgado, tenías más pelo y llevabas bigote. Es que eran otros tiempos. Y esta de aquí es la abuela Juana. ¡Wow! ¡Qué guapa era! ¿Dónde estabais en esta foto? En la sierra, cuando éramos pequeños, muchos domingos hacíamos excursiones al campo. La abuela Juana preparaba tortillas de patata y carne empanada para todos el día anterior. Los domingos nos metíamos los 5 en el coche de tu abuelo y salíamos al campo. ¿Era este el coche? Sí, este fue el primer coche que tuvimos. Era pequeño, pero nos llevaba a todas partes. Y era un lujo tener coche. ¿Y aquí? Estabais en la playa, ¿no? En Benidorm. En aquella época estaba muy de moda. Había muchos hoteles ya en los 60. Empezaban a llegar los primeros turistas extranjeros. Y nosotros íbamos una semana en el mes de agosto todos los veranos. Hasta que conocí a tu madre. ¿Cuántos años tenías aquí? Ibas con el uniforme de la escuela, ¿no? Sí, unos 6 años, más o menos. Con esa edad ya se empezaba la escuela. Ya desde pequeños teníamos clase por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 3 a 6. ¿Y qué hacías al mediodía? ¿Comías en la escuela? No, en casa. En aquella época no había tantos comedores en las escuelas como ahora. Pero vivíamos muy cerca.
¿El sábado por la mañana también tenías clase? Sí, me acuerdo de que hacíamos religión los sábados por la mañana. ¿Y es verdad que los profesores antes pegaban a los alumnos? En mi escuela, sí. Si no hacías los deberes o si te portabas mal. Una vez, un profesor me pegó porque yo hablaba demasiado. Uy. ¿Y erais muchos en clase? No me acuerdo bien, unos 30 o así. El año pasado me pasó algo increíble. ¿Sabes? El año pasado me pasó algo increíble en las vacaciones. Estaba con Mario en Patagonia de camino a un parque natural porque queríamos ver animales. Como el paisaje era muy bonito y hacía muy buen día, bajé del coche para tomar una foto. Me alejé un poco del coche y cuando hacía la fotografía, de repente se acercó un puma. Era como un gato, pero mucho más grande, y miraba fijamente en mi dirección. Entonces recordé los consejos de la guía y empecé a mover los brazos y a gritar como un loco. En realidad, estaba muerto de miedo. Al final, el puma se asustó y se fue, y yo volví al coche. Ya no quise ver más animales en todo el día. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Estaba en un restaurante y pedí una sopa. Empecé a comerla y de repente noté algo extraño en la boca. Era un insecto que estaba en la sopa y me lo estaba comiendo. Al final, hablé con el camarero y me cambiaron el plato. Un día tuve un susto muy grande. Estaba en casa y no encontraba la cartera. Primero busqué en los bolsos y lugares más habituales, pero nada. Salí de casa para ir a la policía a denunciar el robo. Entonces vi mi cartera en el suelo de la escalera. Se me cayó del bolso cuando llegaba a casa y no me di cuenta. Una vez me pasó una cosa muy divertida. Estaba en la parada del autobús y a mi lado había una señora que fumaba. De repente, escuché un ruido extraño. La señora también parecía sorprendida. Luego, escuché de nuevo el mismo ruido. Es que no te imaginas la situación. Lava los pimientos y córtalos. Mamá, necesito ayuda. El domingo vienen a comer los padres de Roberto y mis cuñados y quiero preparar algo especial. ¿Qué hago? A mí las albóndigas con tomate me salen muy buenas, pero me parece un plato muy ordinario para una invitación. ¿Hago una paella? Es que no la he hecho nunca. ¿Tú qué dices? Tiene que ser de carne, porque a la hermana de Roberto no le gusta el pescado. Llámame, por favor. Un beso. Verónica, hija, tranquila. Haz una paella de pollo, que es muy fácil, y verás que a todos les encanta. Te paso rápido los ingredientes. Si sois 6 personas, necesitas un pimiento rojo, uno verde, una cebolla y un diente de ajo. Y aceite y sal, claro. También se necesitan 3 cucharadas de tomate rallado. Compra 1 kilo de pollo, 1 litro de caldo de pollo y un paquete de arroz. Son 80 gramos por persona. Echa medio kilo. Ah, y una pizca de azafrán. Luego en casa te llamo y te explico mejor. Y tranquila, que se van a chupar los dedos. Hola, mamá. Hola, hija.
¿Tienes papel y boli a mano? Toma nota, que te explico cómo se hace la paella de pollo. Primero lava los pimientos y córtalos en trozos pequeños. Corta también la cebolla y el diente de ajo. Después, pon un poco de aceite en la sartén y dora las verduras durante un rato a fuego lento. Añade también un poco de azafrán y un poco de sal. Luego, corta el pollo a trozos y ponlo en la misma sartén. Fríelo un poco y después echa el tomate rallado. Añade el arroz a la mezcla de la sartén y remuévelo con una cuchara de madera. Mientras, calienta el caldo en una olla. Al final, echa el caldo bien caliente a la sartén y cuécelo todo durante unos 20 minutos. Y si ves que falta caldo, echa un poco de agua. Así no queda seca. Y ahora nos falta el postre. ¿Qué hago? Haz una crema catalana. Te voy a dar la versión más fácil. Es muy sencilla y lleva poco tiempo. Mira, toma nota. Para 6 personas necesitas 750 mililitros de leche, 150 gramos de azúcar, 6 huevos y 22 gramos de harina. También hacen falta la piel de un limón y una rama de canela. Espera, 150 de azúcar y 22 de harina, 6 huevos, la piel de un limón y una rama de canela. Exacto. La paella está un poco sosa. Creo que la paella me ha quedado un poco sosa, ¿no? ¿Tú qué dices, Matilde? A mí justamente me ha parecido lo contrario. Para mi gusto, está demasiado salada, pero es que yo le pongo poca sal a todo. Pues a mí me parece que te ha quedado muy buena, Verónica. Lo que no me ha gustado mucho es el vino. ¿No os parece un poco fuerte? Sí, tienes razón, hijo. Este vino está muy fuerte. Tu padre no ha elegido bien en la tienda. Lo que me ha encantado es la crema catalana, Verónica. Te ha quedado de verdad muy rica. Me tienes que pasar tu receta. ¿Te ha gustado, Enrique? Sí, me ha encantado. Está muy dulce. ¿Hay más para repetir? Eso es que te ha gustado de verdad. Sí, todavía queda un poco más. Ahora voy a la cocina a buscártela, Enrique. A ver, que voy a servir el café mientras. ¿Queréis todos, verdad? ¿Me pasas la cafetera, mamá? Sí, claro. Toma. Uy, este café está frío. Voy a preparar otra cafetera, que esto así no se puede beber. Estoy muy estresado. Antonio, ¿te pasa algo? Hoy estás de muy mal humor. Perdona, Sofía, es que estoy pasando una época muy mala. Me estoy mudando de piso. No os he dicho nada, pero las cosas en mi casa hace un tiempo que no van bien. ¿Pero qué pasa? No me digas que te estás separando. Ay, pues sí. Y por eso estoy tan nervioso y tan estresado últimamente. Yo también estoy muy estresada. Perdona si en algún momento he sido desagradable. Es que desde que me cambiaron de departamento estoy muy nerviosa. Y con el estrés, como muchísimo. He ganado 3 kilos solo en este último mes. No te preocupes, mujer. Todos tenemos malas épocas. Sí, pero no quiero acabar con problemas importantes de sobrepeso. ¿Y tú, Luis? ¿Cómo estás del resfriado? Pues fatal. He estado toda la semana muy resfriado y con tos. Si mañana me levanto igual, me quedo en la cama. La que también se quiere quedar en la cama soy yo. Pero para dormir 8 horas seguidas. Estoy cansadísima.
No puedo más. El bebé no duerme nada. Paciencia, chica. Con los bebés, al principio es así, pero solo es una fase. Sé de lo que hablas. Últimamente me veo un poco gordo y ahora además se acerca el verano. Creo que el lunes empiezo la dieta. No es mala idea, Jorge, pero tu principal problema es que no haces nada de deporte. Aquí pasamos el día entero sentados delante del ordenador y si después no hacemos nada de ejercicio, pues es normal ganar kilos. Tienes razón. Además, como bastante mal. En vez de comer fruta o algo sano entre horas, solo como dulces, bebo refrescos. Demasiado azúcar. Por cierto, Carlos, ¿sabes cómo está tu amiga Teresa? Ay, Teresa va a necesitar más tiempo, creo yo. El otro día fui a verla a su casa y la verdad, no la vi bien. Está todavía muy nerviosa y preocupada. La pobre. Es que salir de una depresión no es nada fácil. Y ya que estamos hablando de temas personales, Alba, ¿tú no tienes que contarnos nada? ¿Yo? ¿Por qué? A ver, no te encuentras bien por las mañanas. Estás mareada y muy cansada. Y ayer no viniste porque no te sentías bien. ¿Estás embarazada? ¿Yo embarazada? ¿Pero qué dices? ¡Qué tontería más grande! ¡Uf! Ya estoy otra vez con la alergia. Cuando empieza la primavera, empieza el concierto. Yo antes pensaba que siempre estabas resfriado, Carlos, pero no, es el polen. Me duele la cabeza. Mamá, tengo tos y me siento mal. Hace días que estoy resfriado y anoche tuve fiebre. Y hoy también. Me duele la garganta y también me duele la cabeza. ¿Qué hago? ¿Me tomo un jarabe? Quizás es todo por el estrés que tengo en el trabajo, que no me deja dormir. No sé. ¿Voy al médico? ¿O espero un poco? A lo mejor se me pasa.